Listo, ahora sí. Bueno, entonces, como recorderis, se puede decir que en todo el siglo pasado ha habido, digamos, como una contienda entre dos bandos o dos grupos de iniciados, ¿no? Los que tienen, dice, los iniciados del lado izquierdo y los iniciados del lado derecho, ¿no? Los iniciados del lado izquierdo pretenden más o menos, así como a grosso modo, utilizar, digamos, esos conocimientos y esos poderes que se adquieren al manejar, digamos, al tener estas nuevas formas de conciencia o clarividencia, utilizarlas a favor de ellos, ¿no? Por deseos personales, egoístas. Mientras que los iniciados del lado derecho lo que pretenden es ayudar a toda la humanidad, ¿no? Entonces, en esa contienda, digamos, han habido, eh, digamos, como rifirrafes entre los del lado izquierdo, porque hay en el lado izquierdo unos iniciados, digamos, del occidente y otros del oriente. Los iniciados del lado izquierdo del oriente pretenden llevar todo su conocimiento para manipular a sus adeptos de que crean en que lo único importante y verdadero es como la doctrina de la reencarnación y el karma y olvidar la doctrina cristiana y la judeocristiana, que es Yahvé Jehová, con todo lo que hizo en su pueblo judío y la evolución humanidad, a la humanidad, por supuesto que termina en Cristo y todo lo que Cristo hizo para la humanidad, ¿no? Eso lo quieren hacer pasar desapercibidos. Mientras que los iniciados del lado izquierdo del occidente lo que pretenden es manipular cierta información para que sí se crea en Cristo, pero no se crea o se olvide la doctrina de la reencarnación y el karma, que también son verdades espirituales. Entonces vemos que estos dos grupitos del lado izquierdo quieren manipular la información de los mundos espirituales a su favor, ¿no? Para manipular a su favor esos conocimientos, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, entonces dentro de esos grupos había uno en el siglo XIX muy importante, que es la Sociedad Teosófica, que fue fundada por la famosa clarividente Elena Petrovna Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky era muy especial porque en esa época y incluso ahora más, la humanidad ha perdido todo vestigio o rezago de clarividencia, digamos, que había tenido en tiempos anteriores, ¿no? El ser humano actual es muy materialista hasta tal punto que, digamos, es normal que haya ahora en nuestra sociedad el ateísmo, ¿no? Que no crean en nada de lo espiritual. Entonces, en esta época, que haya una persona clarividente que pueda ver los mundos espirituales es una, una cosa muy especial. Entonces, en el siglo XIX estaba Elena Petrovna Blavatsky y fundó la Teosofía, una sociedad secreta para estudios espirituales. Pero el problema es que ella, bueno, los iniciados y los clarividentes no son santos, ¿no? Hay que aclararlo, son personas que tienen ciertas cualidades, ciertas características, pero se pueden dejar engañar, ¿no? Entonces, estas personas a veces cometen errores. Elena Petrovna Blavatsky se dejó manipular por unos iniciados del lado izquierdo que favorecían la doctrina oriental, o sea, la que favorecían solamente en el conocimiento de la reencarnación y karma, pero rechazaban o querían hacer olvidar el impulso del cristianismo, ¿no? Entonces, bajo esa, digamos, sociedad, se estaba impulsando solamente la parte oriental del mundo espiritual y desconocía lo más importante, que es el cristianismo. Y además, habían otros conocimientos que en un futuro van a ser muy importantes para la humanidad. Ahora solo se divulga de manera cerrada, de manera esotérica, no exotérico, que es cierto conocimiento sobre lo que pasa tras bambalinas en el mundo, digamos, después de la muerte de los seres humanos. Y que tiene que ver con lo que, digamos, es el centro de pronto de este ciclo de conferencias, lo que tiene que ver con algo que se llama la octava esfera. Dicho lo anterior, no sé si tengan algún comentario,
pregunta. Por supuesto, le pido a Ángela un poquito de comprensión. Sé que estos temas son muy raros y novedosos, pero por lo pronto, digamos, diré que ten fe un poquito en estas cosas por lo pronto. Más adelante lo vas a entender mucho mejor. Entonces, no sé. Tranquilo. Gracias, gracias, Viviana. Bueno, no sé si los demás tengan algún comentario, pregunta, algo que agregar, o continuamos. Empiezo a leer, ustedes verán. No sentí como de pronto un poquito de contexto de lo de la octava esfera que a veces como que se le olvida a uno y me parece que puede perder uno también. Vale, vale. Lo de la octava esfera, precisamente, yo ya me devolví unos 4 párrafos, porque aquí es donde empieza a hablar de la octava esfera, Steiner. Entonces yo creo que la de la octava esfera, aquí donde empiezo este párrafo en adelante, se va a empezar a aclarar esas cosas por sí mismas en la lectura. ¿Listo, Alejo? Listo, listo. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? ¿El resumen estuvo bien? ¿Hace falta algo? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que está bien, podemos empezar a leer. Y ahí vamos viendo. Vale, voy a empezar a leer. Por la descripción que di en la ciencia oculta, ustedes saben que el hombre, entre el nacimiento y la muerte, en cuanto a su evolución, se halla bajo el efecto de los espíritus de la forma. Recordemos que espíritus de la forma, en la tradición judía cristiana, son las potestades, ¿no? Ya las que están en la cuarta categoría, contando ángeles, arcángeles, principados, y luego sigue potestades o espíritus de la forma para el lenguaje de la antroposofía. Pero si nuestra mirada abarca además la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, hay que tener en cuenta algo esencial, a saber, que estos espíritus de la forma aquí nos divierten, una mala traducción o una mala reconocimiento de caracteres, se dividen, por decirlo así, en 7 secciones. Y que a Yahvé, o Jehová, le corresponde propiamente tan solo una de esas secciones. En otras palabras, quiere decir que Yahvé o Jehová es un espíritu de la forma o una potestad, ¿no? O sea, la que atañe preferentemente a la vida entre el nacimiento y la muerte. Los espíritus de las otras 6 secciones dirigen la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. O sea que una de las funciones de Yahvé es lo que tiene que ver con la vida del ser humano encarnado, ¿no? Entre el nacimiento y la muerte. Este hecho solo es accesible a la investigación de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Así como Yahvé, que tiene que ver con la tierra, incluso hizo el sacrificio de ir a la luna para desde allí frenar ciertos desarrollos en la tierra, así también los otros espíritus de la forma se hallan en relación con otros planetas. Eso también creo que lo leímos cuando leímos el fragmento de la ciencia oculta, ese pedazo que habla de la evolución de la luna en la Tierra, ¿no? Estas verdades hay que ocultarlas, encubrirlas si uno quiere privar a los hombres de la concepción de las repetidas vidas terrestres. O sea que esta verdad de que, digamos, hay otras formas de relación entre los espíritus de la forma y el ser humano desencarnado con los otros planetas, tiene que ver también con el conocimiento de la reencarnación y el karma, ¿no? Concretamente, para ocultarlas hay que desviar la atención de los hombres del secreto mencionado, pues si se les desvía de la observación verídica de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, aceptarán la vida entre el nacimiento y la muerte sin ese secreto, y que los mediums les cuenten que la existencia post-mortem es simple continuación rectilínea de la vida terrestre. A ver, aquí les cuento, esto ya lo habíamos hablado la vez pasada, pero lo voy a repetir. En el siglo XIX estuvo muy de moda los famosos espiritistas, donde hay un medium que invocaba a los muertos y hacía comunicación con los muertos. Para los espiritistas, esta comunicación
se hace de manera legítima con almas humanas desencarnadas, ¿no? Y que les comentan lo que están viviendo en ese mundo que es después de muertos, ¿no? Pero para Steiner esto no está bien por dos razones importantes. La primera es que el medium para poder comunicarse con los, entre comillas, muertos o almas desencarnadas de seres humanos, deben opacar su conciencia, o sea, están en un estado de trance que les debilita su conciencia o su yo, ¿no? No están totalmente eh, conscientes para cuando, cada vez que hacen esta comunicación con esos muertos, ¿no? Y segundo, y también muy importante, Steiner dice que esta comunicación muy poquito o la mayoría de los casos no se hacían con almas humanas desencarnadas, o sea, con seres humanos muertos, sino con otros seres. Que estos seres, Steiner dice que, bueno, creo que ya lo había dicho antes, así que lo voy a decir yo, son lucíferes y espíritus de Arimán, o sea, de Satán, los que se comunicaban con estos medios, ¿no? No necesariamente eran almas humanas desencarnadas. Bueno, dicho lo anterior, debo preguntarles, ¿está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, comentario o continuamos? Pri, ¿tienes la mano levantada? Sí, bueno, ahí me parece que es un punto importantísimo el que dice Steiner, porque pues no está de acuerdo con esas cosas, porque si uno se pone a ver, por ejemplo, los espiritistas, ¿sí? Es claro que establecen una comunicación con el mundo de los muertos. Yo me acuerdo que mi padrino decía que, por ejemplo, que lo que pasaba es que como la persona, digamos, espiritista que se comunicaba con el muerto, pues no tenía un, digamos, no era un santo ni con un nivel evolutivo superior, pues que obviamente comunicaba a los muertos que eran como de ese mismo tipo de evolución y que incluso en algunos puntos eh, lo que sucedía es que, por ejemplo, se hacían pasar personas, digamos, desencarnadas con malas, se hacían pasar, por ejemplo, como si fueran San Francisco de Asís. Entonces, claro, el problema es que como ese mundo no se conoce muy bien, entonces decían, no, pues va a dar un mensaje de San Francisco de Asís y realmente no era San Francisco de Asís, sino que era, digamos, una persona que cuando estaba encarnada era muy mala, ¿no? Entonces ahí es donde habían como ese punto de, de error, ¿sí? En la comunicación con los muertos como tal, que él decía que, digamos, un santo o una persona muy buena, pues no iba a estar como, ay, vamos, me llaman y vamos a encarnar para decirles un mensaje, ¿no? Pues estaban en otros momentos evolutivos, entonces era como para comentar eso, Pri. Muy bien, muchas gracias, Pri, por el aporte. Sí, así es, eso es muy importante. Y de hecho es bueno que se recalque eso porque hoy en día, incluso aquí en Cali, hay al menos dos o tres grupos, puede ser a más, de espiritistas, ¿no? Y son activos a su modo, ¿no? Eh, yo conozco algunos, son buenas personas, pero lástima que de pronto la teoría y la práctica no es la correcta o la mejor para nuestros tiempos, ¿no? Pero como están de buena voluntad y en cierto modo hacen el bien a ciertas personas, pues ni modo de ir a atacarlos porque no tiene sentido, ¿no? Más bien hay que ser tolerantes con ellos y a su medida, pues, si se puede, uno ir enseñándoles la verdad, ¿no? Si se puede, ¿no? Si no, no. Mejor respetar su forma de ver el mundo. Bueno, dicho lo anterior, voy a continuar. En todo lo que se hace en este campo hay mucha intención, pues el ocultista izquierdista, recordemos que ocultistas izquierdistas son los que tienen deseos personales, ¿no? Egoístas, que emprende tales cosas, sabe perfectamente bien en qué dirección tiene que orientar los pensamientos para que también los sentimientos se orienten en esta misma dirección y para que los hombres se desvíen de ciertos secretos y estos no se descubran. En la literatura pertinente abundan las afirmaciones de que el hombre no tiene relación con los demás planetas de nuestro sistema solar, tras lo cual se oculta el afán de obstruir toda relación con los espíritus dominantes de los planetas de nuestro sistema solar y de impedir que jamás se formaran conceptos que se condujeran a considerar plausible la doctrina de la reencarnación. Y ahí pues mi segunda tarea.
presentar en esta área la verdad frente al error. Vuelvan a leer Ciencia Oculta y encontrarán que en ella me esmeré en perfilar con toda precisión que el ser humano tiene que alejarse de la Tierra para pasar en otros planetas cierto tiempo de su vida. En la Ciencia Oculta destaqué nítidamente, por una parte, la relación con la Luna y por otra, la relación con los demás planetas. Esto, para los que no tienen, digamos, bases de la antroposofía, es una locura, ¿sí? O sea, pensar que nosotros, los seres humanos, tenemos una conexión y a veces parte de nuestra vida tenemos que pasarla en otros planetas, eso suena a locura. Entonces, para evitar eso, voy a explicar rápidamente en qué consiste esto que dice Steiner aquí. Bueno, lo primero es que esto que dice Steiner aquí es una verdad, pero hay que saber ciertas cosas. Lo primero es que cuando estamos encarnados físicamente, en nuestro cuerpo físico, solamente vivimos en la Tierra, en el planeta Tierra. Y eso es una realidad y no hay más que hacerle, así es. Punto final en eso, no hay nada más que hacer. Sin embargo, para todas las religiones, sin excepción, uno con la muerte del cuerpo físico no muere. Uno sigue viviendo en otro estado. Obviamente no con cuerpo físico, pero sí en otro estado. Y según la religión, ese estado puede cambiar de nombre, ¿no? Para el cristianismo, nosotros seguimos como almas vivas, pensantes, en, en lo que se llama, si es católico, purgatorio y luego cielo. Y si fue muy malo, pues infierno. Y para los cristianos que no son católicos, hay dos opciones: seguir viviendo sin cuerpo físico en el cielo si fue bueno, o en el infierno si fue malo. Eso con respecto al cristianismo y catolicismo. En las otras religiones también hay otros nombres y otras concepciones. Incluso hay mitologías egipcia, griega y nórdica que también tienen otros nombres para esos sitios. Digamos, hay como para dar un recorderis, en la griega estaban los campos elíseos, para decir como el mundo espiritual, los cielos, mientras que el Hades era el inframundo, el infierno, ¿no? Y, y lo más aterrador del inframundo del Hades era la prisión de los titanes. Ya me olvidó el nombre, ¿cómo es que llama? Si alguien se acuerda de la prisión de los... ¿Tártaro no era? Exactamente, el Tártaro. Eso era lo más bajo del Hades, ¿no? Ahí era lo peor. Ahí sí iban los criminales de guerra, que eran pues, los titanes, ¿no? Los rivales a los dioses. Lo mismo en la mitología nórdica, tienen sus nombres. Bueno, no me acuerdo de los nombres, pero tienen sus nombres exactos. Y lo mismo en la religión egipcia, en la mitología egipcia. Bueno, entonces, definitivamente para la religión uno sigue consciente después de muerto, sin cuerpo físico, ¿no? Y aquí es donde la ciencia espiritual, la antroposofía, da bastante luz en lo que sigue en ese estado después de la muerte del cuerpo físico, ¿no? Hay ciertos procesos y en esos procesos uno tiene que pasar por una especie de purgatorio y luego de purgar ciertas cosas ya puede entrar al mundo espiritual, al cielo, ¿no? Esto lo dice Steiner en la ciencia espiritual, en la ciencia oculta. Pero a medida que va pasando pruebas en el purgatorio y va escalando niveles, al mismo tiempo, desde otro punto de vista, eso significa que el ser humano está habitando en diferentes planetas. Digamos, una región del purgatorio es en Marte, otra región en Mercurio, otra región en Saturno, otra región en Júpiter, otra región en el Sol, etcétera, etcétera, según las pruebas que esté el ser humano después de muerto pasando en el purgatorio. Entonces el ser humano vive en esos planetas, no en cuerpo físico, sino después de muerto, pero sí consciente, en esos cuerpos celestes espirituales. Muy bien, no sé si quedó claro, está enredado, alguna pregunta, comentario. Cuando decís cuerpos celestes espirituales, ¿es literal o es como cuando Steiner explica que el primer sol o cómo es ese pedacito ahí? Ah, muy bien, buena pregunta.
Me gustaría decir que es literal, ¿no? Pero, pero no es tan así. Es como el ser humano actual, el ser humano que nosotros vemos, que conocemos, nosotros, nuestros amigos, nuestros padres y familiares, vemos el cuerpo físico, pero el cuerpo físico no es la persona. Su alma y su espíritu son invisibles al mundo material, pero lo que vemos es el cuerpo físico. Lo mismo, los planetas físicos que vemos en el telescopio, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, el Sol, nuestra estrella Sol, son la parte física de algo que es espiritual. Entonces, cuando morimos, estamos habitando en la parte etérica espiritual o astral de esos cuerpos celestes. Entonces, sí, estamos en esos cuerpos celestes, espiritualmente. Y para terminar de aclarar bien esto, Alejo, porque no quiero que haya malentendidos, antes de la concepción heliocéntrica de nuestro sistema solar, existía la geocéntrica, donde la Tierra era el centro de todo el sistema solar. Entonces, para tener una correcta interpretación de más o menos cómo es esto que vamos a empezar aquí a hablar, es bueno tener en cuenta la concepción geocéntrica y no heliocéntrica, donde está la Tierra en el centro, luego está la esfera de la Luna, luego la de Venus, luego la de Mercurio, luego la del Sol, luego la de Marte, luego la de Júpiter y luego la de Saturno. Y la Tierra en el centro. Entonces, a medida que, digamos, se va pasando las pruebas del purgatorio, lo primero que el alma recién desencarnada tiene que estar habitando es la esfera de la Luna, luego la esfera de Venus, luego la esfera de Mercurio y luego la del Sol, así como el sistema geocéntrico, ¿no? Y según Steiner, estas esferas espirituales, la de la Luna, por ejemplo, no es solamente la Luna física que uno ve en el telescopio, sino todo lo que está, digamos, alrededor de la órbita de la Luna, hacia el centro de esa órbita. Todo eso significa el cuerpo celeste Luna. O sea, todo lo que el cuerpo celeste físico da la vuelta en una órbita es como su diámetro, y el centro, que sería más o menos como el centro de la Tierra, sería el centro de ese cuerpo celeste. Entonces uno dentro de otro, uno dentro de otro, dentro de otro, y cada vez más grande, ¿no? Primero está la Tierra, luego dentro, digamos, dentro de la esfera de la Luna espiritual está la Tierra, luego, digamos, más afuera de esa esfera de la Luna está la esfera de Mercurio, que contiene la esfera de la Luna y la Tierra, y así son esferas invisibles, que significan los cuerpos celestes espirituales. Sé que es un poco enredado, no sé si se entendió. No, sí se entiende, pero pues surgen con más preguntas, por ejemplo, Vale. ¿cuál sería la relación como de la gravedad, como como con la encarnación de uno, y como que qué pasa con los planetas que son como medio gaseosos y los que son como calientes, no sé si, bueno, no sé, ahí es como que me enredo cuando pienso pues como el más. Ya, eso tiene solución si nos acordamos que nuestro cuerpo físico es el que está sometido a las leyes físicas, a la gravedad y todo lo que tenga que ver con temperatura, calor, frío, etcétera, etcétera. Lo mismo, cuando nos morimos, no tenemos cuerpo físico, no estamos sometidos a las leyes físicas, estamos sometidos a otras leyes, las leyes astrales y etéricas, ¿no? De estos planetas, son las que rigen allí. Allá la gravedad no existe, no hay esa concepción, no existe la gravedad, no existe tampoco lo que llamaríamos temperatura, no existe tampoco incluso el tiempo. Hagan de cuenta que están soñando. En un sueño no existen esas cosas, no existe ni la gravedad, ni la temperatura, ni, ni el tiempo. Entonces es igual, no hay problema en ese aspecto, Alejo. Listo, listo. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien, todas las preguntas son muy valiosas. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta adicional o continuamos?
Bueno, voy a continuar. ¿Qué pretenden en realidad esas eminencias entre bastidores? Aprovechan la moderna concepción materialista, porque si se presenta el asunto como yo hice en mi ciencia oculta, se atribuye, dentro de nuestra evolución terrestre, una misión a la relación de los demás planetas con nuestra Tierra. Los demás planetas también pertenecen a la evolución de la Tierra, en tanto que, para el materialista, no son sino bloques materiales que flotan en el espacio. Hubo de retroceder a su existencia espiritual, retroceder a los espíritus de los planetas y explicar sus funciones dentro de la evolución espiritual de la humanidad. Así el movimiento espiritual se hallaba, pudiéramos decir, enclavado entre dos tendencias, la que se empeñaba en deformar la verdad sobre la Luna y la que se empeñaba en deformar la verdad sobre los planetas. He ahí la situación. A finales del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky y Sinet tenían la tarea de mutilar la verdad sobre la Luna. Los otros pretendían deformar la relación de los planetas con la evolución de la Tierra. No crean que es fácil estar enclavado entre dos movimientos semejantes, porque al fin y al cabo se trata de ocultismo. Y ocultismo significa que para la comprensión de sus verdades se necesita mayor energía que para la comprensión de las verdades comunes del plano físico. De ahí que existe también un mayor poder de engaño que hay que desenmascarar. Por un lado se oculta la verdad sobre la Luna y por el otro se oculta la verdad sobre los planetas. Dos errores que se difundieron a favor del materialismo. Por una parte, había que contar con el materialismo del lado oriental, es decir, con el lado que hizo las maromas con la Luna para así promover la doctrina oriental de la reencarnación. Sin duda, lo que la reencarnación era cierto, pero oportunamente veremos que ello implicaba una fuerte concesión al materialismo, es decir, al budismo esotérico. Por otra parte, se quería salvar cierta modalidad del esoterismo católico en contra del embate del movimiento hindú, y ese esoterismo católico hacía los mayores esfuerzos para hacer desaparecer en lo material todo lo espiritual que se relaciona con el desarrollo del sistema planetario como un todo. He ahí la situación en que se encontraba la ciencia espiritual. Desde todos los lados actuaban fuertes poderes que querían abrir paso a uno y otro de los movimientos conforme les describí. Bueno, ¿hasta allí se entiende o no se entiende? ¿Tienen alguna pregunta, comentario o continúo? Continuamos. Vale, muy bien, voy a continuar. Ahora se trata de mostrar por qué esa deformadora doctrina sobre la Luna constituye una concesión especial al materialismo y cómo la enmienda introducida por Elena Petrovna Blavatsky casi hizo peor la cosa, porque corrigió las comunicaciones de Sinet con gran talento ocultista, talento que le faltaba a Sinet. Pero en ello Elena Petrovna Blavatsky se valió de recursos especiales aptos para conservar todavía más el error. Por lo pronto se trata de entender por qué es errónea la doctrina de Sinet sobre la octava esfera. Para comprenderlo, tienen ustedes que atenerse a la doctrina corregida relativa a la evolución de la Tierra en su totalidad, quiere decir a la doctrina del paso por la evolución saturnina, solar y lunar, y luego después la evolución terrestre. Recuerden que la antigua Luna tenía composición muy distinta a la de la Tierra. El reino propiamente mineral no advino hasta el ciclo terrestre, y lo que integra el mundo sensorio del plano físico hállase totalmente impregnado de lo mineral. En los reinos humano, animal y vegetal no se ve sino lo mineral que llevan impregnado. Todo su cuerpo hállase saturado de lo mineral. Lo que no es mineral, es decir, lo lunar y solar, no se halla contenido sino de manera oculta. Lo único que se percibe es lo mineral, lo terrestre. Esto hay que tenerlo presente si uno, partiendo de la realidad terrestre actual, desea responder a la pregunta, ¿qué es el hombre, qué es en el hombre la herencia de la antigua Luna? Como ustedes ven,
Nuestra reflexión ya ha venido preparándose desde hace mucho tiempo y la respuesta es, en este hombre ya se haya insertado el antiguo hombre lunar, pero de modo que hemos de imaginarlo sin nada mineral en él, o material. Si ustedes perciben al hombre terrestre concentrando su atención solamente en su incrustación mineral, tienen que imaginar si hay dentro el hombre lunar. Pero ese ser lunar no tiene nada de mineral, por lo que no puede vérsele con ojos físicos. Solo es posible encontrarlo percibiéndolo con el ojo espiritual. Quizás podría dibujar mejor el hombre lunar así, rayando adentro. En ciertos miembros subyace una forma lunar, está ahí adentro, pero solo la mirada clarividente es capaz de percatarse de ello. Naturalmente, lo que está ahí dentro existía en la antigua luna, pero recuerden de qué manera se percibía esto en la luna antigua, por medio de la cognición imaginativa. Eran imágenes flotantes, ondeantes. Las encuentran todavía hoy día, pero hay que percibirlas por medio de la clarividencia atávica. El hombre de la antigua luna solo podía ser percibido por clarividencia atávica. En aquel entonces esto fue la percepción normal. Todo lo relacionado con el antiguo ciclo lunar no puede observarse sino en imaginaciones, en la antigua clarividencia visionaria. Jamás el hombre lunar puede plasmarse de la tierra mineral. Solo es posible construirlo de la luna tal como se capta por la clarividencia imaginativa. Así también hemos de imaginarnos que en el antiguo ciclo lunar todo el medio ambiente fue visitable para el hombre de la luna por clarividencia imaginativa, a semejanza de lo que nos rodea, plantas, animales, montañas, ríos, que es visible para el ojo físico. Sabido es que las fuerzas latentes de esta antigua luna reaparecen en el ciclo terrestre, pero la evolución terrestre hubiera tenido que extinguirse, como lo he explicado en la ciencia oculta, si esas fuerzas lunares no hubieran sido expulsadas posteriormente. No podrían sostenerse dentro de las fuerzas terrestres. ¿Por qué no? Piensen que todo el planeta terrestre había de admitir el reino mineral, había de mineralizarse, por decirlo así. Durante el tiempo en que la Luna estaba todavía unida con la Tierra, la fuerza lunar estaba todavía dentro de ella, pero tenía que salir, y por eso la Luna tenía que separarse de la Tierra. Todo esto lo he expuesto en la ciencia oculta. La Luna tenía que salir porque no hubiera podido persistir dentro de la Tierra mineralizada. Esto es, los humanos no hubieran podido desarrollarse tal como de hecho se han desarrollado. Pero piénsenlo bien, les dije que esa luna es accesible tan solo a la clarividencia imaginativa. Por consiguiente, si ustedes piensan en el hombre tal como se ha desarrollado en la Tierra, capacitándose para percibir por medio de los sentidos físicos, entenderán que ese hombre jamás hubiera podido percibir el éxodo de la luna. Ese éxodo, así como la existencia autónoma de la luna emigrada, solo hubieran podido registrarse por medio de la clarividencia. La constitución del hombre fue tal que solamente con clarividencia hubieran podido ver la luna y su éxodo, y que los efectos que procedían de ella durante y después del éxodo hubieran sido idénticos a los efectos de la antigua luna, es decir, que influyeron sobre el hombre de tal manera que, entre otras cosas, le hubieran provocado la clarividencia imaginativa. Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario, pregunta. ¿Quedó claro o hay algo que hay que aclarar? Ustedes me dirán. No entendí mucho. No, o sea, como que. No, yo me perdí. No, la explicación con lo de la luna y los cuerpos, porque yo tenía entendido como que de la luna, como que venía el hierro o algo así, una confusión ahí como con eso. Vale, buena pregunta. Vladimir, ¿tienes algo que decir? Santi, para ver si entendí bien, entonces lo que podemos decir es que cuando hablamos de la luna como un estado evolutivo y del ser humano en él, en un momento de su evolución, o sea, tenemos que desprendernos de todo lo físico, ¿sí? O sea, concebirlo
O sea, solamente era visible para seres especiales que tenían, digamos, la clarividencia. ¿Es así lo que entendí? Sí, es así. Entonces voy a unir la idea de Vladimir con la pregunta de Alejandro. Eh, lo primero es que en el lenguaje esotérico o en el antroposófico vamos a distinguir de dos cosas para no confundirnos. La antigua luna es diferente a la luna. La antigua luna es un estado anterior al terrestre. O sea, es algo, una evolución anterior al nuestro planeta actual, ¿no? Y a todo lo que eso conlleva, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora somos adultos, pero años atrás éramos niños, ¿no? Y mucho antes bebés. Entonces podemos decir que la antigua luna es como decir un bebé y el planeta Tierra, la Tierra ya actual, es cuando ya creció el bebé, ¿no? Y es un adulto. Es el mismo, pero en diferentes estados. Pero para poder percibir esas características, físicamente no se puede. Es como si ustedes estuvieran hablándome a mí físicamente y estuviéramos viéndonos. Ustedes, por más que quisieran hacer un esfuerzo, no me verán a mí cuando yo era bebé. Me ven con el cuerpo físico actual, con el que estoy ahorita adulto, ¿no? Si quisieran ver cómo yo era cuando era bebé, tendría que tener ustedes clarividencia para ver ese estado mío anterior. Se necesita una clarividencia imaginativa para poder verme mi forma cuando era yo bebé, ¿no? Si me están viendo con los ojos físicos, siempre me van a ver ahorita como estoy, en forma adulta, ¿no? Entonces lo mismo. Todo esto que Steiner está relatando, toda esta separación de la antigua luna y de la Tierra, solo es perceptible con la clarividencia imaginativa. O sea, esta separación ocurre en planos superiores, no físicamente. Pero después de que ocurre este éxodo de energías terrestres versus lunares, después de que ocurre ese éxodo de energías, luego ocurre el acontecimiento físico, que es el que hace posible que nuestra luna física la vemos todas las noches, ¿no? Ese satélite físico que vemos fue consecuencia de este éxodo de la antigua luna de la energía terrestre, ¿no? Más o menos, es como decir que antes de uno ser bebé, antes de nacer, uno era un espíritu. Luego se forma la carne dentro de ese espíritu, ¿no? Más o menos es parecido. Primero ocurre el suceso espiritual y luego se materializa el suceso en el mundo material. Entonces, Alejo, todo lo que está narrando aquí es perceptible de manera clarividente, ¿no? Y cuando está hablando de los sucesos de la antigua luna, solo es perceptible con clarividencia. Cuando empieza a hablar de la luna, quitando el prefijo antiguo, es que está hablando de la luna actual, de la luna del satélite que vemos por las noches. Y en este momento está hablando aquí de la antigua luna, ¿no? Alejo, no sé si quedó claro. Sí, sí, no, está muy clara la explicación, muchas gracias. Vale, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que hemos leído suficiente por hoy, mucha información por hoy, y podemos dejar allí para que luego en 8 días podamos continuar, porque cada vez el tema se pone interesante, pero igual es denso, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno dejar allí. Y bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. noches. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao.